Muy buenas tardes a todos. Continuamos con nuestra temática de este libro de talleres de promoción de la salud. Ahora veremos esta cuestión de la sexualidad humana, aún en la temática de la higiene. Muy bien, dentro de la sexualidad humana nosotros eh, tenemos cambios dentro de los aspectos, ya sea anatómicos o de los aspectos fisiológicos. Eh, todos los seres humanos experimentamos cambios desde la infancia, adolescencia, madurez y vejez, y cada uno varía según la persona. Aunque hay estándares, hay circunstancias que son propias de cada persona, de cada eh, forma en cómo eh, el ser humano se va desarrollando. Sin embargo, uno importante es la adolescencia. Muchas personas, sobre todo los adolescentes, piensan que el crecer es lo más bueno que nos puede pasar o lo más significativo. Sin embargo, esto nos lleva a tener concepciones erróneas. La mayoría de los adolescentes piensan que con la madurez viene todas las facilidades, el autodominio, la autodeterminación. Sin embargo, son mucho más que eso. También vienen los deberes. Por ello, esto tiene lugar la adolescencia, se cree que de los 18 de los 12 a los 18 años, y se experimentan por cambios rápidos y notorios, no solamente fisiológicos, sino también psicoemocionales y afectivos. Además, un cambio significativo dentro de la cuestión fisiológica es el aparato reproductor de ambos géneros, en donde llega a esta maduración y su propia diferenciación. ¿Qué cambios entonces se presentan? Bueno, sobre todo los músculos se fortalecen, se acerca a la talla que se tendrá en la edad adulta, aumenta el peso, es cuando empiezan a ser más corpulentos, incrementa una necesidad nutrimental. Los adolescentes prácticamente devoran toda la comida que se les presente y los ves constantemente consumiendo, puesto que al proceso fisiológico estarse acelerando, más es la quema de calorías y por ello más debe de ser la ingesta de todos los nutrimentos. Tienen una mayor energía puesto que consumen más eh, alimentos, producen más carbohidratos o tienen más esa facilidad de poder realizarlo. La capacidad de los conceptos abstractos es mayor. Esto es un cambio significativo. Con los niños siempre debes de poner ejemplos. Suma 5 manzanitas y te quitan 2. ¿Cuántas manzanas te quedaron? En cambio, en el cuestión adolescente ya hay una complejidad. 5 menos 3 se acabó. Y adquiere gustos que antes no tenía, empiezan a perfilarse la personalidad y duerme muchísimo, llegan a dormir bastante, se llegan a simular algún bebé precisamente por esos cambios. También este adolescente se percata de estos cambios. Frente al espejo se ve que ya no es el niño que antes estaba, ha cambiado su rostro, le salen las espinillas, el cambio de voz, se ensancha tanto la espalda en los niños como las caderas en las niñas, empieza a crecer el busto, etcétera. Todos estos cambios se van percibiendo y son muy visibles, empieza a salir el vello facial o el vello en el cuerpo. Por ello trae muchas inseguridades. ¿Por qué? Porque causa bastante confusión. Bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si había varios años en los que yo era así y siempre me veía así. Por ello es importante ese acompañamiento y esa información, y no solamente información, formación de parte de los papás, que los papás puedan tener esa cercanía con ellos. Poco a poco se va eligiendo la personalidad y se determinan sus amistades, sus hobbies y marcan también sus límites, cómo van a ser. Por ello es necesario tener una actitud de comprensión porque al final de cuentas ni siquiera ellos mismos se comprenden
en este momento de su vida. ¿Qué cambios se observan? Bien, se detectan mucho a partir de los 12 y 16 años. La hipófisis, que es esa glándula que promueve la producción hormonal, hace crecer eh, o hace el desarrollo, fomenta el desarrollo más bien de los testículos en los niños y los ovarios en las niñas. Por tanto, se experimentan cambios físicos. Primero, se alcanza la talla máxima que se tendrá, ya lo veíamos, se aumenta de peso, es común, los adolescentes tienden a ensancharse, su piel se vuelve más grasosa y por ello aparecen granos y espinillas. ¿Por qué? Porque están tratando de expulsar todas aquellas toxinas de los alimentos que consumen en exceso, sobre todo si son grasos. Aparece en vello en axilas y genitales y aumenta la transpiración. El cuerpo empieza a hacer un proceso de autorregulación y por ello viene el uso del desodorante. Vamos a ver ahora cambios específicos en cada uno de estas vivencias. Primero, en el varón, el pene y los testículos aumentan de tamaño, es decir, crecen, es cuando llega a tener ese promedio, de modo que aquí causa de repente muchas inseguridades en el varón el hecho de decir, ay, es grande, es pequeño, es por la información que les llega de imágenes, de cosas. Mucho se mide la virilidad por este miembro, sin embargo, nada tiene que ver. La espalda, brazos y tórax se desarrollan rápidamente, siempre el aspecto de la parte de los hombros, de los brazos, va a ser un indicativo mucho de los hombres. Hay ahorita toda una tendencia de los transgéneros o aquellas personas trans. Bueno, ¿cómo distinguir si es hombre o mujer? Mucho enfócate en su espalda, en sus brazos. Son cuestiones que, aunque se puedan poner busto, aunque puedan ponerse implantes, este, o operarse quirúrgicamente para verse estéticos, hay algo que no va a cambiar, que es precisamente su espalda, sus brazos. Tienen una mayor resistencia y una fuerza muscular evidentemente más grande que la mujer. Y empieza lo que es el crecimiento del bigote y de la barba, que tampoco esto no es, no te hace más hombre. Hay personas que piensan que entre más vello, entre barba tengas, más hombre te haces. No, simplemente son tus mismas condiciones y características anatómicas. Empieza a haber eyaculaciones. Esto es importante que se exprese y que se experimente porque hay niños que a una edad prematura empiezan a ver pornografía y empiezan a masturbarse, a hacer felaciones y no sabe qué es un sueño húmedo. Su voz se tona mucho más grave, empieza a ver ese tono, ese cambio de esa voz blanca de niño. La cantidad de vello, ya lo mencionaba, es muy variable. Hay unas personas que somos, como yo, muy lampiños, que no desarrollamos tanto el vello facial o el corporal. Hay otras personas que sale vello en el pecho, en la espalda, incluso en las manos, etcétera, en cualquier lugar. Esto ya depende mucho de las variables y los testículos comienzan a reproducir espermatozoides, a producir más bien espermatozoides, es decir, empiezan a segregar esta sustancia. Recordemos una cosa y es bien importante, el hecho de que el aparato reproductor llegue a su madurez en esta etapa no quiere decir que lleva una sincronía con la madurez psicoemocional, psicoafectiva, con la madurez de la misma persona. El hecho de que veas a jóvenes, adolescentes muy desarrollados y que ya pueden incluso embarazarse o tener alguna relación sexogenital, esto no quiere decir que mentalmente tengan una madurez correcta o concreta. Bien, cambios específicos en la mujer. Las caderas se ensanchan, es una característica si de los hombres
son los hombros y la espalda, de las mujeres son las caderas y la cintura. La vagina y el útero también aceleran el crecimiento y los óvulos comienzan a madurar en los ovarios, con los cuales empieza la aparición de la menstruación y con ello la posibilidad de embarazarse en relaciones coitales. La menstruación cada vez se va eh, acelerando. He conocido niñas de 9 años, eh, incluso de 8 que han tenido ya su menstruación. Esto debido a diversos factores ambientales o predisposiciones genéticas, que sus mamás también fueron precoces. Sin embargo, es importante el que se hable, el que se pueda este, expresar. Eh, Hay una película eh, muy común acerca de una restricción de una persona que tenía una cerrazón muy concreta con su hija, en donde llega la menstruación y ella piensa que se está desangrando, ella piensa que que se está muriendo. Sin embargo, pues todas sus compañeras saben y conocen que es simplemente una menstruación y nada más, pero a veces la cerrazón y a veces el no hablar de estos temas produce mucho más miedos o muchos más traumas que eh, de lo que puede eh, de lo que puede ayudar el ocultar. Esta película se llama La Carrie, si alguien la puede buscar, la trama está interesante en esa razón de que la niña no sabe absolutamente nada de relaciones, deja de las cuestiones coitales, sino de relaciones este, interpersonales con hombres. Es interesante reflexionar. Además, se comienza a producir una secreción blanquecina o ligeramente amarillenta. Recordemos que esa secreción, ya lo veíamos en temas pasados, es el autolavado, podemos decirlo, de la vagina, es eh, mm, aquel líquido que la vagina por sí misma va produciendo para eliminar todos los gérmenes y bacterias y va cambiando de acuerdo a se acerque el momento de la menstruación. Recordemos que hay esa fase en donde el endometrio, si no llega a ser fecundado, se desgarra todas las paredes vaginales y sale toda esta sangre que nosotros conocemos como menstruación, y cerca de allí viene precisamente la ovulación. Los senos y los pezones crecen, eso mm, es un dato interesante, sobre todo perceptible cuando crecen, cuando se ensanchan, precisamente hace alusión a, al proceso de la menstruación, incluso se vuelven sensibles. Muy bien. Los senos, ustedes saben, tienen la función de producir esa leche para cuando se necesita alimentar el bebé. Por ello, primero comienza a crecer el pezón y posteriormente la areola, y se hacen más gruesos y oscuros. Vuelvo a insistir, esto también va a cambiar de acuerdo a las vivencias, bueno, más que las vivencias, a la misma condición fisiológica. Eh, Hay diferentes tipos de seno y formas y figuras, por ello tampoco las mujeres deben de sentirse menos, porque si hay algunas que los tienen muy parados, otras volteando hacia costados, otros cabizbajos, otros pequeños, grandes, es lo mismo que pasa con el varón con respecto al pene. Esto no es una definición de lo que es mujer, sino simplemente una característica más, así como pues tengo el cabello lacio o chino o ondulado o quebradizo, etcétera, son simplemente condiciones. Después comienza a abultarse el seno, puesto que las glándulas mamarias acumulan grasa a su alrededor. Es simple. Lo que tienen las mujeres es grasa precisamente en los senos. Por ello, las deportistas son de senos muy pequeños. ¿Por qué? Porque su grasa abdominal es prácticamente nula. Su tamaño y su forma, ya lo decía, varían mucho, y esto no depende de que sea más mujer o menos mujer. El hecho de que visualmente tenga mucho gusto no la hace más buena para amamantar. Hay personas incluso con senos enormes que
producen muy poca leche, y casos contrarios con muy pequeños eh, senos, pero que constantemente están produciendo, incluso deben ellas mismas de extraerse por el exceso de leche que, que producen. Este crecimiento ocurre de entre los 10 a los 14 años, y es por eso que muchas de las niñas a veces baja su autoestima, porque ven que compañeras ya tienen un busto prominente y ellas ni siquiera tienen eh, algo a simple vista. Muy bien, el aparato sexual del hombre, ya lo habíamos visto, está formado por su pene con cabeza, bueno, con el pene, que su cabeza lo definimos como el glande, y el orificio urinario por donde eh, el hombre secreta precisamente su orina. El escroto, donde se guardan los testículos, y la uretra, que es la conexión, además de la próstata y los conductos seminales y las vesículas seminales. Esto es simplemente una cuestión anatómica. Los testículos se producen, o más bien, en los testículos se producen los espermatozoides, que es la célula sexual masculina, es el gameto, y los espermatozoides se mueven con facilidad gracias a su cola. Hay características también muy específicas. Los espermatozoides X eh, tienden a tener una protección, o tener una duración más prolongada en la vagina, pero son más lentos, y a la inversa los espermatozoides ya son mucho más rápidos, pero mueren más fácilmente. Esto como dato curioso. Una vez maduro, el aparato sexual produce millones de espermatozoides en forma constante, a diferencia de la mujer, que claramente solamente produce un óvulo cada mes en el ovario. Incluso los óvulos de una mujer están ya contados desde su gestación, desde su concepción, o ya desde la especificación de cada una de las células. eh, ya el ovario tiene específicamente los ovarios que las mujeres van a expulsar mes con mes. De allí que cuando hay que le tienen que retirar un ovario a una mujer, la producción de óvulos disminuye bastante. La maduración sexual empieza 2 años más tarde que los varones, más tarde en los varones, perdón, que las mujeres. De ahí que las mujeres en la etapa son más precoces, es decir, tienden a desarrollarse más, y es cuando viene pues esa dicotomía eh, de que los hombres van retrasados 2 años en cuestión, no solamente en madurez física, sino también en madurez emocional, de modo que las mujeres llegan a ser mucho más responsables que los hombres. Vuelvo a insistir, esto simplemente basándome en estas características fisiológicas, no generalizando, sino simplemente como un dato. De allí que las mujeres tiendan siempre a buscar una pareja más grande que ellas, por lo general, puesto que vienen a emparejarse en esta vivencia de madurez. La producción de espermatozoides tiene lugar dentro de los testículos, y para que puedan salir recorren un largo camino, desde las vesículas seminales hasta la próstata. En estos dos órganos se segregan sustancias que facilitan su desplazamiento, formado por un líquido espeso y blanquecino que se llama semen. Y para que el semen salga, se debe de experimentar esa erección, esa irrigación de los vasos sanguíneos que rodean al pene, para que eh, crezca y pueda tener un ducto de salida para que facilite precisamente el semen. Recuerden que hay un líquido seminal, hay que tener en cuenta que ese líquido seminal ya contiene espermatozoides, por ello hay que tener también cuidado en las relaciones de coito interrumpido, porque se piensa malmente que si no llega a haber una eyaculación no va a llegar a haber embarazo. Claro que sí es posible, puesto que en el líquido seminal ya existen espermatozoides que pueden fecundar un óvulo. El aparato sexual madura en la adolescencia, y las erecciones son más frecuentes.
Esto es algo penoso para los adolescentes, puesto que no controlan estas erecciones, de modo que pueden estar en, en clase, en una exposición y experimentar algo semejante frente a una reunión familiar y poderlo visualizar. Entonces es algo que, este, que no se controla en estos primeros momentos. Incluso algunos de ellos pueden terminar con la secreción de semen o la eyaculación, lo que acompaña una sensación placentera. De aquí el problema de la masturbación. ¿Por qué? Porque cuando tiene esa este, secreción, esa eyaculación de semen, obviamente se producen hormonas que relajan el cuerpo y las personas se pueden hacer adictas a esa sensación, de modo que cuando hay una crisis, una circunstancia difícil, tienden a la masturbación. ¿Para qué? Para drogarse por medio de las endorfinas o dopaminas que se segregan y llegar a esa sensación de tranquilidad y de paz. Las eyaculaciones aparecen entre los 12 y 13 años o incluso más tardías, y el tamaño del pene alcanza eh, su mayor desarrollo en la etapa adulta. Sin embargo, lo remarca aquí claramente, esto no influye en su funcionalidad. Puede haber penes enormes, pero con poca capacidad este, de, eh, de llevar una actividad sexual activa, y puede haber penes muy pequeños, pero con una gran duración o eh, manera de relacionarse. Esto coloquialmente se dice: el tamaño no importa, sino el cómo se maneje entre los hombres. Hay comúnmente esa sección. ¿Cuál es la higiene? Muy bien, ¿qué se necesita en los hombres? Ya lo habíamos visto también, debe asearse diariamente, evitar los golpes, que es un área muy sensible. Es necesario bañar bien la cabeza del pene, el glande, jalando el prepucio para precisamente eliminar toda secreción que pueda quedar. Y la circuncisión es algo muy recomendable, puesto que evita precisamente que haya algún contaminante que el glande pueda mantener este, en el pene. Para la mujer, ¿qué es necesario? Saber, bueno, su aparato está formado por órganos internos e externos. Los internos son todo el ovario, óvulos, trompa de falopio, útera y la misma vagina. Y los externos es la vulva, que a su vez está comprende el clítoris, el meato urinario, los labios menores, labios mayores, el orificio vaginal y el himen. Eh, Recordemos, y aquí es algo importante, el clítoris está como un órgano externo, de modo que se tiende esa ideología que para poder estimular a una mujer es necesario tener un miembro de proporciones grandes. No, simplemente es necesario poder tener una erección para poder estimular esta relación. Muy bien. Al igual que la urología es el estudio del hombre, la ginecología es la especialidad en la cuestión femenina. Es muy importante que una mujer adulta asista al menos una vez al año al ginecólogo para descartar enfermedades como el cáncer cérvico-uterino o de las glándulas mamarias, que son dos de las causas de muerte en mujeres más constantes. Y que el Papa Nicolau es uno de los exámenes que deben de realizarse constantemente eh, para llevar ese muestreo. Y en la exploración de los senos debe de ser esta mastografía, o también llevar una prevención palpando sus pechos y detectando cualquier anomalía, abultamiento, cambios en la piel o en los mismos pezones. Dentro del ciclo menstrual es uno de los cambios más notorios en las niñas y consiste precisamente en esa salida de sangre una vez al mes con duración de entre 3 a 7 días. Este cambio
prepara el aparato para que garantice ese embarazo o ese parto normal cuando la ocasión llegue. Em, es importante, ya les decía, hablar esto con las niñas a su debido momento y también enseñarles a asearse. Hay personas de repente que por mala información la toalla la dejan durante un tiempo mucho mayor al que deberían, o usan tapones, o llegan incluso a veces con todo el cuidado a mancharse, de modo que es importante esa higiene y ese cuidado dentro de la mujer. Durante los días de sangrado se pueda realizar todas las actividades con normalidad. Existen toallas ya absorbentes y cómodas que les posibilitan a las mujeres poder realizar cualquier actividad. Es importante cambiar, ya lo decía varias veces, eh, la toalla para evitar infecciones. Es una fuente posible de contagio debido a que hay un, una humedad constante y un líquido que está en contacto con orificios internos. La higiene sexual entonces en la mujer durante los días de sangrado debe de ser muy importante que lave muy bien sus genitales con agua y jabón por el exterior y nada por el interior. Simplemente las mujeres eh, por ello tienen que tener mucho cuidado con su higiene, sobre todo en estos días de sangrado, estos días de menstruación. Mantener mucho el cuidado. Yo alguna vez ingenuamente preguntaba, bueno, ¿por qué las mujeres van tanto al baño? Ahora lo entiendo, es estarse checando, estarse revisando, estar cuidando precisamente toda su higiene. Con esto concluimos esta siguiente temática de la cuestión de la sexualidad. Muchísimas gracias a todos por su atención.